En una época donde la tierra de Judea vivía bajo el peso de la opresión romana, y donde las voces de las mujeres eran frecuentemente ahogadas por las tradiciones de su tiempo, nació una historia que desafiaría las normas y encendería una chispa que nunca se apagaría. Esta es la historia de María Magdalena, una figura cuya vida y legado han sido objeto de fascinación, misterio, y en ocasiones, de malentendidos. El encuentro que cambió todo. En Magdala, un pueblo pesquero a orillas del mar de Galilea, María vivía atrapada en una vida marcada por el sufrimiento y la incomprensión. Los evangelios la describen como una mujer atormentada por 7 demonios, lo que podría simbolizar no solo posesiones espirituales, sino también enfermedades, rechazo o incluso traumas emocionales profundos. Para muchos, María era una marginada, alguien señalado por su pasado, una sombra entre la multitud. Pero un día, todo cambió. La noticia de un hombre llamado Jesús de Nazaret se había extendido como fuego por los rincones de Galilea. Se decía que sanaba a los enfermos, perdonaba pecados y hablaba con una autoridad que estremecía tanto a los corazones humildes como a los poderosos. María, desesperada por liberarse de su tormento, lo encontró. El encuentro no está narrado en detalle, pero sí sabemos que Jesús la sanó. Las cadenas invisibles que la aprisionaban se rompieron, y en ese instante, María Magdalena experimentó una transformación que definiría el resto de su vida. Más que una seguidora. Desde ese momento, María no fue solo una seguidora, fue una discípula comprometida. Aunque la sociedad de la época limitaba severamente el rol de las mujeres, María Magdalena desafió esas normas. Ella estuvo entre los que viajaban con Jesús, escuchando cada enseñanza, observando cada milagro, y siendo testigo de cómo el mensaje del reino de Dios comenzaba a sacudir los cimientos del mundo conocido. Pero María no solo acompañaba, ella sostenía. Los evangelios mencionan que mujeres como ella ayudaban a financiar el ministerio de Jesús. Esto sugiere que María era una mujer de recursos, capaz de aportar no solo su fe, sino también su apoyo material a la causa del Mesías. El Gólgota, un testimonio de lealtad. Mientras muchos huyeron ante el horror de la crucifixión, María Magdalena permaneció. Allí, al pie de la cruz, en medio del dolor y la desolación, fue testigo del sacrificio más grande de todos. Sus ojos vieron el sufrimiento del hombre que había transformado su vida, y su corazón se rompió al escuchar sus últimas palabras. En una cultura donde el miedo podía costar la vida, María demostró una lealtad inquebrantable. No huyó como otros, se quedó. Después de la muerte de Jesús, mientras otros se ocultaban por temor a los romanos y a las autoridades religiosas, María fue la primera en regresar a la tumba. Fue una madrugada llena de incertidumbre, de lágrimas y preguntas. ¿Había sido todo en vano? Pero lo que María encontró allí cambió no solo su vida, sino la historia de la humanidad. El encuentro en el jardín. Según el Evangelio de Juan, María encontró la tumba vacía. Confundida y angustiada, vio a un hombre que creyó que era el jardinero. Pero cuando él pronunció su nombre, María, el velo de su confusión se rasgó. Era el Cristo resucitado. En ese momento, María Magdalena se convirtió en la primera testigo de la resurrección, el evento que está en el corazón del cristianismo. Jesús le dio una misión: ve y anuncia a mis hermanos. María fue la primera en llevar el mensaje más importante de todos: he visto al Señor. Leyendas y controversias. Con el paso de los siglos, la figura de María Magdalena fue envuelta en mitos y debates. En el año 591, el Papa Gregorio la identificó erróneamente como la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, lo que llevó a que durante siglos se le viera como una prostituta arrepentida, una interpretación que no tiene base bíblica. En textos apócrifos, como el Evangelio de María, se la presenta como una figura aún más destacada, una confidente cercana de Jesús y una líder entre los discípulos.
Algunos incluso han especulado sobre una relación más personal entre Jesús y María Magdalena, una teoría popularizada por novelas y películas modernas. Sin embargo, estas ideas no tienen respaldo en los textos canónicos, pero sí reflejan el profundo impacto que María ha tenido en la imaginación colectiva. Un legado que trasciende. Hoy, María Magdalena sigue siendo un símbolo de redención, coraje y fe. Su historia nos recuerda que el amor y el perdón pueden transformar incluso las vidas más rotas. Fue mucho más que una discípula, fue una mujer que rompió barreras, desafió las expectativas de su tiempo y se convirtió en la primera portadora de la mayor noticia jamás contada. Mientras reflexionamos sobre su vida, no solo vemos a una mujer que siguió a Jesús, sino a alguien que inspiró a generaciones a través de su ejemplo. En un mundo que aún lucha con prejuicios y limitaciones, María Magdalena nos invita a mirar más allá de las etiquetas y a reconocer el valor y la dignidad que todos tenemos a los ojos de Dios. Conclusión. María Magdalena no fue una figura secundaria en los evangelios, fue un pilar en la narrativa del ministerio de Jesús. Su historia, a menudo malinterpretada, es en realidad un relato de valentía, fidelidad y transformación. Y aunque muchas preguntas quedan sin respuesta, una cosa es segura, María Magdalena fue más que una discípula. Fue una testigo, una mensajera y una inspiración. Así, cada vez que miramos hacia el jardín vacío donde ella se encontró con el Salvador resucitado, somos llamados a recordar que las historias más poderosas no siempre son las que escuchamos con más frecuencia, sino las que están esperando ser redescubiertas y contadas. La historia de María Magdalena es una de ellas, y su legado perdura, desafiándonos a vivir con la misma fe, amor y determinación.